Bueno, pues casi 100 inmigrantes más han llegado hoy a las costas de Lanzarote procedentes del continente africano, en este caso en 2 pateras. Son 8 ya las que han llegado en los últimos 2 días. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Les adelanto que después en la segunda parte vamos a hablar con Sebensui Rodríguez, filólogo, también historiador, que ha participado en la construcción de un libro sobre Arrecife, la historia vieja del puerto, en este caso del puerto de Arrecife. Va a ser muy interesante, así que no se nos vaya en la segunda parte. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo Jorge, estamos? ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. También está hoy con nosotros, compartiendo mesa de Café de Periodista, Valentín Aullané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, muy bien, gracias. Bueno, además de las pateras, también como otro suceso fue el de un vuelco en Playa Blanca por la noche. Espectacular, ¿no? La salida de un coche de la vía, no se sabe todavía cuáles fueron las causas por las que se salió. Se supone que sería por la alta velocidad, ¿no? Por cómo está el coche y por las vueltas de campana que dio, ¿no? Sí, bueno, y que no tuvo consecuencias para... Bueno, sí, algún rasguño y tal, sí, inicialmente, bueno, después muchas veces... Para lo voluminoso del accidente. La verdad que sí, porque uno siempre piensa que puede tener un vuelco y dice, a ver si tengo la suerte que tienen todos los que están volcando y no le pasa nada, ¿no? Porque la mayor parte, por suerte, no terminan en grandes pero esa carretera es bastante peligrosa, porque por eso, también como se tarda mucho, porque tiene mucha ralentización a la hora de si te toca algún vehículo de transporte pesado, pues la gente intenta ir lo más rápido posible y por eso son una de las causas por las que se está pidiendo que haya un desdoblamiento de ella, entre otras por el tráfico tan denso que tiene en muchos momentos, ¿no? Bueno, por cierto, que antes cuando dije que eran 8, según leo aquí en la información de Lancelot Televisión, son 10 las embarcaciones que llegaron a tierra en lo que va, en este caso, desde el domingo hasta hoy, es decir, desde la madrugada del domingo hasta hoy. Debe ser que también... Esta mañana llegaron 2 seguros, sí, claro, con 97 migrantes. Yo del fin de semana, el mismo lunes por la mañana llegó la octava del fin de semana. Ah, bueno, esta madrugada llegaron 2. Y esta madrugada llegaron 2, entonces son 10 son 10, algunas más han llegado por Tenerife y otras por Fuerteventura. Y en total en Lanzarote, en lo que va de año, ya van cerca de 7.300 inmigrantes los que han alcanzado las costas de Lanzarote, que es superior a lo que se había registrado en el año 2022, que también fue un año de gran afluencia de inmigrantes a la isla de Lanzarote. Y que además, Jorge, oía a Marcia Acuña, el consejero de Servicios Sociales del Cabildo hoy, diciendo que hay 300 menores y mañana que ya está la cosa ya... Vamos a intentar tener en el Café de Periodista a Marci para que hable de ese tema y también de temas relacionado con la actividad de los servicios sociales. Sería importante saber si al final esa decisión que se tomó, en principio que parecía acertada en la Mesa Insular de Bienestar Social, ese reparto entre los 7 ayuntamientos de los menores se va a llevar a cabo, ¿no? Porque yo creo que recursos solo para poder... Se ha habilitado algo en Arrecife, creo. Se ha habilitado algo pero muy pequeño, vamos. Se había dicho pero siguen habiendo 4 municipios más. La Casa del Marino, aparte de la Santa y lo que hay en ¿dónde es? En Yaiza, ¿eh? En Yaiza, y lo que hay ahora mismo, los recursos para niños, después para mujeres hay otros recursos, pero para lo que son niños... Tinajo y Yaiza. Es Tinajo y Yaiza, los 2 únicos recursos. Pero creo que oí, o me contó Marci, que se iba a abrir otro recurso en Arrecife o ya se había abierto. Pero el compromiso de los 7 concejales o de los 7 ayuntamientos representados por sus concejales era el reparto entre los 7, no solo de los menores, sino de todos los inmigrantes en los 7 municipios. Efectivamente. Por cierto, que hablando de jóvenes, en este caso lanzaroteños, el otro día se registró un incidente en la ciudad deportiva, en un partido de juveniles que medía la Unión Deportiva Lanzarote con el CD 35600, que creo que debe ser un código postal, que será, ¿no? En este caso de Fuerteventura. Vamos a ver lo que nos cuentan los informativos de Lancelot Televisión y luego analizamos esta desagradable noticia.
Estas imágenes fueron grabadas el sábado en la Ciudad Deportiva en el partido juveniles que medía a la Unión Deportiva Lanzarote con el Club Deportivo 35-600 de Fuerteventura. Unos hechos que por desgracia no son puntuales y que se repiten casi semanalmente en los diferentes campos de nuestro país. El míster del conjunto rojillo, presente en el enfrentamiento, siente vergüenza de lo vivido y condena cualquier tipo de actuación violenta en un campo de fútbol. Situación lamentable, situación que no nos gusta ver, que el fútbol es un deporte diferente, es un deporte en el que tenemos que competir, pero a partir de que se pita al final del partido todos deberíamos de entender si se ha ganado bien, si se ha perdido también bien y si hemos empatado, pues lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir aprendiendo. Hay que aprender a canalizar la frustración. También en este partido juvenil entre Sporting Tías y el PDC ocurrió más de lo mismo. Pelea multitudinaria entre decenas de personas, entre los que se mezclan jugadores y aficionados, dejando una vez más una imagen bochornosa del fútbol. Se trata de un problema de fondo que implica a todas las partes, a los jugadores, a los entrenadores, a los árbitros, a los padres e incluso también a los medios de comunicación. Por ello es importante buscar alguna solución tajante para que este tipo de imágenes formen parte del pasado y no ensombrezcan el deporte rey de nuestro país. Fuerte no terminó en grande, en este caso ni con herido ni nada, pero ciertamente es una conducta que se está dando ya con mayor frecuencia en nuestros campos y sobre todo en gente joven, lo cual extraña todavía aún más, ¿no? Y aparte de eso, por cierto, los nombres de los nuevos equipos llaman mucho la atención, ¿no? El CD 35600 y el otro el PDF. En fin, don Pedro, que hemos cambiado mucho. Es como antes que una alineación se lo sabía todo el mundo de fútbol, que era Pepe, Juan, Roberto, y ahora son nombres todos rarísimos. Hombre, es que el fútbol ha cambiado, pero mira, si ha cambiado solo en la nomenclatura, bienvenido sea, ¿no? La cosa es que han cambiado esta forma de proceder, sobre todo. Bueno, yo creo que esto, con esta virulencia a lo mejor no tanto, pero siempre ha sido un deporte de contacto donde se podía producir alguna que otra discusión. Lo que pasa es que esto se está convirtiendo en habitual. Yo decía esta mañana, cuando estábamos hablando de esta noticia en el PG Verde, que a lo mejor ya va siendo hora, porque la mayoría de estos equipos de cantera son escuelas de fútbol, al fin y al cabo, que debería ser su principal objetivo, sobre todo intentar educar en valores, en deportividad y en otros muchos aspectos a estos jóvenes, independientemente del resultado. Y cuando se produzca este tipo de situaciones, pues las administraciones públicas, que son las que suelen ser las que subvencionan y tutelan las escuelas deportivas, tendrían que tener una implicación importante, ¿no? Y no sé si han tomado medidas o no, pero por ejemplo, pero el partido anterior, el Puerto del Carmen es un equipo de fútbol de una escuela deportiva del municipio de Tía. Y la Unión Deportiva Lanzarote, todo el mundo sabe que también tiene su escuela deportiva. Así que, hombre, lo que no se puede permitir es este tipo de situaciones, porque al final lo que se está intentando es todo lo contrario que se busca con el deporte, ¿no? Efectivamente. Bueno, di antes PDF, no es PDF, es PDC. PDC Puerto del Carmen. El PDC Puerto del Carmen. Pero como no quería discutir, te lo digo, voy a callarme, por si acaso. Que de todas maneras también es un reflejo de lo que pasa en el fútbol profesional. ¿Cuántas veces vemos tan ganas en el fútbol por una entrada y tal, y que se van a pegar? Es decir, hay una violencia inherente a la práctica del fútbol, pero sí que es verdad que hay que aprovechar a la gente joven, porque son los que después se pueden convertirse en profesionales, para enseñarles un poquito de intentar canalizar esa violencia. Lo que no puede ser es que si te marcan un gol en el último minuto, te empatan y alguno de los equipos te dice cualquier cosa o te pega un empujón, que tú reacciones con más violencia, ¿no? Yo entiendo que son situaciones, pues bueno, bastante complicadas, pero no puedes reaccionar con violencia. Yo creo que sí que habría que pensarse que las escuelas de fútbol, que el fútbol base es precisamente el mejor sitio donde intentar evitar que la violencia sea... Poco respeto si te marcan un gol. Lo último que tiene que ser importante en el deporte base es el resultado. Bueno, por cierto, que hoy cuando bajaba de mi casa de Taiche, veía cómo estaban instalando, y había un gran montaje para instalar la escultura del viento de César Manrique Fobos, que cada 2x3, pues creo que la tienen que desinstalar porque se estropea. Pues tiene una gran envergadura, supongo yo que será por eso y también por las inclemencias meteorológicas. La verdad que es espectacular el despliegue que está llevando a cabo el Cabildo de Lanzarote. La verdad que le ha quedado, bueno, ha quedado muy bien, no, queda igual, pero en este caso está nuevita, ¿no? Pues digo yo por el color plateado que tiene, reluciente. Increíble, de hecho se tuvo que parar el tráfico para poder esa gigantesca... Están los bomberos también colaborando, una grúa gigantesca, está inhabilitado un carril también, el carril inmediato a la rotonda. Sí, bueno, yo tenía ahí una cita y llegué un poco tarde precisamente porque
se retrasaba por este tema. Que eso debe pesar lo suyo, ¿eh? Sí, no, y que es alto, ¿eh? Es alto. Hombre, por eso es el mérito de haber construido una figura de ese tipo con los gabinetes que lleva eso y con la infraestructura que lleva eso. Si la hubiera hecho así en Madrid pequeña o no hubiera tenido tanto mérito, ¿no? Bueno, vamos a ir al presidente de la Fundación, César Manrique, a José Juan Ramírez y también a Jacobo Medina, vicepresidente, y también al presidente Osvaldo, hablando de esta instalación o recolocación de Fobos. César Manrique falleció en el año 92, falleció en este cruce, entonces no había una rotonda y la corporación de entonces decidió rendir un homenaje a César y fue la construcción de este móvil que tiene una altura aproximada de unos 15 metros de alto y de unos 7 metros más o menos de ancho. A partir de la colocación de este juguete del viento, de estas 5 piezas que irán colocadas en el día de hoy, pues lanzaremos ese plan de rehabilitación y de reconstrucción de muchos de los juguetes del viento de César Manrique, como también la próxima parada será el juguete del viento del aeropuerto que se encontraba en la rotonda, pero también la rehabilitación del juguete del viento de Montaña Blanca y el de Arrieta. Se encuentran en una situación bastante delicada desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista de la rotación, y por lo tanto desde la Consejería de Obras Públicas vamos a lanzar ese plan de rehabilitación y de reconstrucción de los juguetes del viento de César Manrique. Creo que el objetivo está cumplido, creo que esta es la senda de entendimiento de lo público y lo privado. Creo que posicionando nuestro pasado tenemos un futuro más competitivo y sobre todo nadie discute que era un homenaje, un reconocido homenaje a la figura de César Manrique, donde hace ya 25 años creo perdió la vida aquí, en este cruce. Bueno, pues efectivamente un cruce fatídico cuando no existía esa carretera, esa autovía que hoy existe en Taich, autovía que por cierto muchos se opusieron. Yo todavía recuerdo, porque ustedes son más jóvenes, pero la oposición que hay gente que se amarró, no sé si te acuerdas, sí, hombre, y han estado en política los partidarios y los detractores, lo hemos visto recientes. Es más, de los partidarios, la alcaldesa de Teguise, los primeros movimientos, la nueva alcaldesa de Teguise, los primeros movimientos en política era en el movimiento asociativo donde pedían ese desdoblamiento de la carretera, y después la amiga Saro González, que la madre de su hijo, pues era de las que casi se encadenaban a la fachada de su casa porque les iban a quitar un trozo. Que Saro me vino una vez aquí con un grupo de madres, ¿sí? Y yo la recibí, como recibo a todo el mundo, creyendo que era para un tema de cosas de las escuelas y cosas de esto, porque vi a todas las madres y tal, y después era para ponerme a parir porque dice que yo era uno de los promotores de la carretera. Se ve que se creen que yo me iba a beneficiar. De las obras que por lo menos yo creo que mejor han funcionado en la isla de Lanzarote, digo, las obras o la infraestructura. Yo siempre digo, Pedro, para que la gente sepa lo importante muchas veces, por eso digo que hay mucha oposición a muchos proyectos que se hacen, y este era un ejemplo de ellos, ¿no? También lo fue el tema de la Jeria, ¿no? De la carretera de la Jeria. Usted imagínese que estuviera Arrecife con la carretera de hace 25 años. A pesar de que esta carretera no se ha conseguido el conseguir el espíritu ese que se buscaba en un primer momento, que era una especie de medular, como la que hay en Arrecife, pues convertir esa travesía en una medular. Lo que pasa es que le falta. Mira que se ha hecho de esa carretera. Pero se hace mucho deporte, ¿eh? Yo veo mucha gente haciendo deporte, gimnasia. No, pero solo no era eso. Un bulevar tiene muchas más. Bueno, pero eso con el tiempo yo creo que podrá. Además, tampoco hace tanto de eso, ¿no? ¿Cuánto puede hacer Esa la inauguró Paulino Rivero y estaba. Hace unos 10, 12 años. 10, 12 años. Estaba Manuel Fajardo Feo. No, el accidente fue lo que hace 25 años. No, como decías tú, que a lo mejor claro, que Pedro sí se acordaba. Yo estaba trabajando cuando eso. Me acuerdo perfectamente que Saro fue una de las que... Oye, pero todo el mundo se puede equivocar. Digo esto porque lo del tema de estas esculturas, que es verdad que quedan muy bien, y en fin, el hecho de que la haya hecho César Manrique, son juguetes del viento, en varias rotondas de Lanzarote, pues siempre da se marca una diferencia, ¿no? Pero lo que quiero con el tema de la carretera, lo digo porque hay muchos proyectos que se han quedado
en nada, y la gente no puede valorarlo, porque como al final no se han hecho, no ve el cambio, pero cuando se hacen, después cuando realmente se da uno cuenta de la diferencia a mejor, ¿no? ¿Quieres que te dé una primicia? Mira, ahí estamos viendo, creo que es uno de los que ya no es, si no me equivoco, lo estaba viendo de lejos, pero es uno de los trabajadores del Cabildo que hacían el tema del forjado, ¿no? Que con respecto que ya está retirado, pero estaba ahí, pero creo que fue el que lo hizo el primero. Con respecto a infraestructuras que han tenido cierta crítica o rechazo por parte de las administraciones, David Rocío ya nos adelantaba esta mañana que el gobierno de Canarias ha conseguido que los redactores de lo que iba a ser la LZ5 acepten un modificado, que se renuncia a la LZ5 y se va a empezar a estudiar la posibilidad del soterramiento con proyecto incluido, ¿eh? Así que es un cambio significativo. Eso sería una noticia importante. Yo lo que digo y advierto es que hay que tener cuidado. Lo que no nos puede vender la moto es de hacer una cosa y la otra y después no hacer ninguna. Lo que hay que intentar es que ponerse de acuerdo todo el mundo y sacar una adelante. Pero de verdad, para que usted diga, mira, en 2025 vamos a empezar con esas obras, porque es que si no se redacta un proyecto, si no se hacen las expropiaciones que tiene que hacerse, pues al final, por mucho que se quiera, que haya mucha voluntad, no salen adelante. Ahora habría que empezar de cero, pues hay que hacer otra vez el proyecto, hay que empezar de cero. Llevan poco tiempo redactándolo, se supone, ¿no? Ahora, lo que han aceptado es que ese 1 millón de euros que se le pagó por parte o se le contrató por parte del gobierno, que al final eran unos 800 y pico mil euros, ¿no? Que era a los redactores del proyecto, pues esa señal o esa cantidad que se está estipulando la destinen a sacar el proyecto del soterramiento en principio, ¿eh? Bueno, vamos a ver si es verdad. Porque tiene que llevar una serie de consultas, etcétera. Porque esto es complicado, ¿eh? Es complicado el tema del soterramiento, porque hay muchos técnicos en la Consejería de Obras Públicas que no lo consideran como un proyecto viable, no solo por el dinero, sino por el tema de lo que va a provocar a la hora de después de la circulación. Y creen que el otro es mucho más, de cara al futuro, es mucho mejor. Yo insisto, es verdad que el otro consume nueva carretera, es una zona dejable. Más territorio. Perdón, la carretera sería lo que lo consume. Más territorio, quería decir. Y en definitiva, ambientalmente puede parecer que puede producir un mayor impacto ambiental, en este caso, ¿no? Sobre el territorio. Pero, insisto, que no nos vendan motos si no se va a poder después uno montarse en ella. En cualquier caso, los dos eran proyectos viables, ¿no? Eran dos de los proyectos viables. Sí. Pero, hoy se puede hacer todo, ¿vale? Sí, no, incluso no, hombre, lo del soterramiento. ¿Hay un túnel debajo del Canal de la Mancha? Lo de soterramiento tenía dos ventajas, una que no consumía tanto territorio como la otra opción, y después que incluso salía hasta más barato. Claro, lo que después llevarlo a la práctica, es verdad, a lo mejor lo que dices tú, Jorge, que después técnicamente supone un mayor conflicto para el desarrollo de la circulación, este proyecto que el otro. Pero bueno, ya veremos. Por cierto, que el Saborea Lanzarote, pero dentro de Saborea Lanzarote, el Festival Enogastronómico de Teguise, que como dice pues la mayor parte, pues realmente sorprendió ese acontecimiento, se regresaba a nuestra isla después de 3 años, ¿no? Que estuvo sin celebrarse. 3 años sin celebrarse, sí. Y bueno, yo creo que fue todo un acontecimiento social y también un acontecimiento gastronómico importante. Pero el domingo, porque ayer hablamos un poco de lo que ocurrió el sábado, pero el domingo, sobre todo tuvo un marcado también carácter turístico. Aparte de la gente de Lanzarote, mucha gente que claro que van, que son unas 5 o 6 mil personas que van, 8.000 o 10.000, dependiendo del número de turistas que haya en la isla, que suelen ir al mercadillo, pues claro, muchos de ellos ven esto y se quedaron asombrados, ¿no? Y se vieron muchos turistas precisamente en el domingo por el mercadillo. Y efectivamente se vendieron 420.000, si no me equivoco, tickets, ¿no? Sí, 420.000 tickets, sí. Que no son consumiciones, porque yo el otro día estuve diciendo que eran consumiciones, pero no son consumiciones. Son tickets porque, claro, con tickets a lo mejor había tapas de 2 euros, 3 euros, y con un ticket... La mayor parte de las tapas eran de 3 euros, la mayor parte, por lo menos las que yo probé, y el vino costaba 3 euros, y la cerveza, que es lo que yo bebí por aquello de que mejor. No, es que si el bebes vino, no conduzca. Claro, efectivamente. Entonces, también habían guaguas, podía haber bebido e ir en guagua.
Bueno, lo cierto es que Valentín, no sé si tú tuviste oportunidad de poder ir, alguno de los dos. Bueno, yo estuve el sábado con Pedro trabajando, pero sí que antes de empezar me di una vuelta. Hombre, estos son turistas, Pedro. El domingo, por ejemplo, es normal. Creo que Ño Robaina siempre dice que van entre 10.000 y 12.000 personas al mercadillo todos los domingos, con lo cual eso súmaselo al Saboreal. Y el Saboreal Lanzarote, la verdad es que fue de una calidad impresionante, es decir, todos los stands estaban fenomenalmente, las tapas son de una elaboración impresionante. Es que lo que conocemos la comida tradicional, que a mí me encanta la comida tradicional, pero ver cómo ha progresado Lanzarote en el tema gastronómico, cómo hay un cuidado, ¿no? del producto. Y después que tiene una parte de divulgación y de conocimiento de la gastronomía que es importante. Todas las aulas, las inscripciones se agotaron sobre la marcha y estaban todos, y bueno, y una de ponencia de show cooking, pero yo traté de ir a de Jordi Cruz, que va. No me dejaron ni entrar, ni como periodista ni como nada. El sábado por la tarde, la de Sandoval fue el domingo. Eso es un tema que la organización, ahí se lo digo, un defecto que tiene la organización, es cuidar muy bien a la gente de fuera y no cuidar a los medios locales. Es decir, los medios locales, yo nunca he recibido de esa, como director, pero yo y todos los directores, ni una invitación, nunca, con la propaganda que nosotros hacemos de este evento, ¿no? Pues la organización nunca, ni el Cabildo de Lanzarote, nunca, ni ahora ni antes, nos invitaba a los medios. No sé si tú No, a mí tampoco. Antes por lo menos tenía el detalle de facilitarnos aunque sea unos tickets para probar las tapas. Nada, ahora ninguna facilidad, ni aparcamiento para la prensa, nada de nada, que esto es un tema que ellos, con todo lo que tienen encima... Uy, mira, esa tarta la recomiendo. Bueno, yo no la probé, no. La compró mi madre, que estuve dando un paseo el domingo con mi madre, y me dejó probarla porque ya pues, llena, tiene mucho merengue. ¿Y te la comiste toda? Todo lo que no me comí el plato de cartón de milagro. Buenísima, buenísima. Digo esto no es por un tema de privilegio, sino que a veces no se dan cuenta los organizadores que un medio de comunicación necesita para poder trabajar y ver pues que tú le facilitas las cosas, porque si no, no puede contarlo. Pero en fin, yo creo que con el tiempo van aprendiendo cosas. Y me imagino que además de a los periodistas de fuera, que lo tratan perfecto, y está bien, porque siempre hay que tratar, como anfitriones, hay que tratar muy bien al que viene de fuera, pero en cambio se echa de menos ese guiño a la prensa local, ¿no? Y lo digo no como una crítica, sino como... Es que no es excluyente el tratar bien a los de fuera, o a los periodistas, a los medios de comunicación de fuera, o al visitante de fuera, con tratar de la misma manera al visitante. No, lo digo porque en otros países y en otras regiones, precisamente usted ve como a los periodistas se le dan, simplemente por un tema de ser listos, ¿no? Dice, oye, pues si lo invitamos, lo tratamos bien, pues siempre tendrán un concepto más positivo del acontecimiento. Pero bueno, en cualquier caso, eso no quita para que yo creo que, más allá de los pequeños fallos, el tema de la luz, porque se cortó en varias ocasiones. Lo sufrimos por la mañana, por ejemplo. Efectivamente, el tema de que se quedaron sin ticket porque la organización no preveyó que pudieran consumirse tanto. Porque mira que no eran precios baratos, eran a 3 euros la copa de vino. Yo creo que el pero mayor es ese, la carestía del producto, que es verdad que también entiendo que hombre, de todas maneras, inflación ha lanzado los precios. Mira, a mí me lo han dicho, yo el año pasado, hace 4 años, pero yo no lo vi tan caro porque yo no lo veo caro. Es que sinceramente, porque y además había de todo, había algunos pequeños, pero había algunos que eran potentes. No, y que hay que también valorar la elaboración que tiene, que es que no es que te pongan un pincho de tortilla, ¿no? Claro. Sino, entonces yo creo que tampoco los precios tampoco eran excesivos. Yo no digo que no, pero también tiene que haber una especie de compensación por parte de los expositores, también a la inversión que hacen con dinero de todos nosotros para el lucimiento de ellos. Es lo que opino yo. Bueno. Siempre cuando es todo más barato, siempre es mejor para todo el mundo, pero yo creo que sinceramente no eran unos precios exorbitados, porque cuando usted va a pedir una copa a cualquier bar, te cobra, donde voy yo al menos me cobran 4 euros, ahí te cobraban 3, una copa de vino de la... ¿Pero no me cobran la copa? Si ponen la copa son 5. Pero la copa después ya la tienes para bueno, siempre. Yo como no bebí vino... Así la cuida y no la tira, y se hace... porque si no la gente la tira. Por cierto, que ayer, pleno en el Cabildo de Lanzarote, pleno ordinario, varias mociones de los partidos que están en la oposición. Una de ellas fue del Partido Socialista, que creen que, que pueden politizar el tema del crecimiento turístico. Como saben, presentaron una moción
para que evitar que el Cabildo diera licencias turísticas. Esa moción fue rechazada por todos los partidos, no solo del grupo de gobierno, también Óscar Noda de Nueva Canaria y también, en este caso, Vox, la rechazaron por aquello de que Óscar tenía duda de que, en fin, que estuviera claro lo que pedía esa moción del Partido Socialista, que yo personalmente soy de los que creo que está detectando desde hace tiempo de que hay una especie de malestar social, cada vez mayoritario, en torno al turismo, y la turismofobia está creciendo, y el PSOE de Canarias, por supuesto, que defiende el turismo de manera clara, pero el PSOE de Lanzarote, o mejor dicho, un sector del PSOE de Lanzarote siempre ha tenido el mensaje contra el turismo, siempre que ha podido va contra el turismo y contra la industria turística, menos la de sus amigos, pero la de los demás siempre. Pero es curioso eso, sobre todo, Jorge, permíteme, porque después, cuando estuvieron gobernando, la Consejería de Turismo la llevaban ellos y no se perdían una feria. No se perdían una feria. Dolores estuvo el PSOE en Fuerteventura es uno de los principales defensores. No, yo digo el PSOE de Lanzarote. No. El PSOE de Dolores Corujo tenía la Consejería de Servicios, de Turismo y la Consejería de Promoción Turística. Las dos. Los centros turísticos, que es la que lleva el turismo, vamos a decir aquí, los centros turísticos. Y después la promoción de Lanzarote fuera también la llevaba ella. Que insisto, que está bien que haya un debate, que yo creo que tiene que haber, pero un debate que no se lleve a los términos de a ver si yo soy más contundente contra el crecimiento turístico o quiero aprovechar la ola que yo mismo genero de malestar para electoralmente poder aprovecharme en unas elecciones. No, yo creo que esto es un tema tan grave y tan importante que debe ser sosegado y sobre todo donde se busque consenso, porque lo difícil no es que la gente no esté de acuerdo en parar, lo difícil es cómo poder hacerlo legalmente. Vamos a ver una parte y luego lo comentamos de ese pleno celebrado ayer en el Cabildo de Lanzarote. El PSOE salió algo trasquilado en el pleno del Cabildo en su intento ayer de politizar el debate del crecimiento turístico en Lanzarote. Para ello presentó una moción para que el Cabildo no concediera ninguna licencia turística más, iniciativa que fue rechazada por todos los partidos políticos presentes en la mesa del pleno. Ni un turista más, ni un turista menos. Ahora tiene la posibilidad. Al incoar el expediente de modificación sustancial del plan insular, el Reglamento de Planeamiento de Canarias determina que en el acuerdo de inicio de la elaboración del instrumento de ordenación se permite suspender la concesión de licencias en los ámbitos territoriales que así se decida y para las tipologías que se acuerden. Por eso, le proponemos a este pleno la siguiente propuesta de acuerdo: suspender la concesión de licencias turísticas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento de Canarias en el acuerdo de incoar el inicio de la modificación sustancial del plan insular. Ni el alcalde de Yaiza y consejero de Nueva Canarias y UPI, Óscar Noda, lo apoyó por sus dudas a cómo y a quién debe afectar estas suspensiones de licencias turísticas que pide el PSOE. Ni siquiera Óscar Pérez apoyó al PSOE, quien señaló que si las licencias cumplan no se pueden quitar derechos. Respetamos el libre mercado. Mientras este esté regulado y no se salga de unas líneas de normas, entendemos que el mismo debe cumplir con los mismos requisitos, al igual que lo cumplieron los establecimientos hoteleros. Es decir, usted tiene una licencia urbanística, usted tiene que estar ubicado aquí, usted tiene que estar aquí, usted tiene que estar aquí. Y mientras cumple esos mismos requisitos, pero puede cumplir otros, pues lógicamente entendemos que esto es un mercado libre y tiene que apoyarse y sobre todo buscarlo más que el contrario de rechazarlo. Y es que el representante de Coalición Canaria, consejero de Política Territorial, Jesús Machín Tavío, aclaró que esta moción no tenía mucho sentido porque el Cabildo no tiene competencias para suspender licencias, que es una potestad municipal. Solo autorizamos si está de acuerdo el proyecto a la ley turística. Nosotros en ningún momento damos licencia turística. Usted está pidiendo una medida que invade competencias de una administración local de forma exclusiva. Nosotros no tenemos potestad ni competencia, ni absolutamente nada en correspondencia a las licencias. Solo autorizamos si está el proyecto acorde a la ley turística. También el pleno no fue aprobada, en este caso gracias a los votos en contra del Grupo de Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, otra moción socialista sobre los presupuestos de Canarias. El Grupo de Gobierno entiende que las partidas insularizadas se iban a mejorar en el debate en el Parlamento de Canarias gracias a las enmiendas presentadas y porque además el PSOE no está para dar lecciones cuando ha sido el partido que más dinero ha dejado de ejecutar en la isla de partidas presupuestadas. Son en los últimos 4 años casi 150 millones de euros.
Por cierto, antes de comentar esta noticia, Valentín, decir que es una pena que haya empeorado tanto el sonido. Nunca fue muy bueno, pero cada vez es peor de los plenos. Es decir, que ya cuesta muchas veces entender como para que encima se escuche mal. Y es que como está hoy la técnica, no se entiende por qué se oye tan mal. Si fuera una vez por algún problema me parece pues normal, pero es que suele ocurrir con mucha frecuencia el audio de ese pleno, más allá del audio que también la realización, porque por ejemplo cuando intervenía el grupo de gobierno no se veía quiénes eran los que hablaban. Bueno, sobre el tema de esta moción, a ver, el Partido Socialista basa toda su argumento sobre la capacidad de carga y sobre la saturación en un informe que pidió la anterior presidenta del Cabildo, Loli Corujo, a una consultora privada. Y ya está. Y ellos no quieren más consenso. Se basan en ese documento y a partir de ahí quieren tomar una decisión que puede traer consecuencias importantes económicas para la isla, que es la paralización de las licencias turísticas. Entonces, claro, ellos levantan la bandera de la sostenibilidad y después no quieren ni siquiera sentarse a debatir ni ver de qué forma se hace y sobre todo con la disyuntiva de que si no das una licencia, por ejemplo, en las que hay en Costa Teguise ahora, es decir, que están en suelo turístico, si no das una licencia, que en un suelo que es turístico, puedes estar cometiendo una prevaricación. Y después otra cosa, ¿qué quieren hacer con los suelos que son turísticos? Cambiarlos a otro uso, en medio de zonas que son absolutamente turísticas. Es una locura, es decir, no tiene ningún sentido. Es que a mí lo que me hace gracia, no sé lo que piensa Pedro, es que ellos solamente detectan el problema. Lo detectamos todo, pero no saben cuál es la solución. De hecho, estuvieron 4 años y más allá de la ocurrencia de la declaración de isla saturada, que no sirve para nada, no hicieron nada. De hecho, en su mandato de Dolores Corujo, pues se tuvo la mala suerte que se construyó precisamente el mayor hotel de toda la historia de Lanzarote, precisamente en su época. También otro en Costa Teguise. Y se dejó preparado para poder construir un tercero ahora mismo en Costa Teguise. Es decir, que no tiene sentido que vayan como si fueran los grandes defensores del territorio, cuando en su época nada pudieron hacer, más allá de significar un descontento con que se construyeran camas, como todo el mundo podemos hacerlo. Pero no nos dice realmente, dice, no, aplique la ley del suelo, que por cierto ellos estaban en contra de la ley del suelo. Se aplica la ley del suelo que recoge que hay zonas saturadas, sí, recoge que hay zonas saturadas, que hay zonas que se pueden declarar saturadas, pero que usted lo declare, eso no quiere decir que vaya a misa. Después vamos a ver cómo indemniza o cómo ejecuta. Pero Jorge, yo lo que entiendo es que este tipo de posicionamiento o de propuesta por parte del Partido Socialista tiene poca base, porque ¿en base a qué declaras tú que la isla de Lanzarote está saturada turísticamente? ¿Por qué tú tienes una impresión? No, porque ves un montón de turistas llegando por el aeropuerto, porque ven los hoteles, los mismos hoteles que tienen permiso para estar abiertos, que tienen una cama, que a lo mejor no llegan incluso al 100%, dices tú que está saturado turísticamente. ¿En base a qué dice el Partido Socialista? Si tú me enseñas, ellos tienen un informe. ¿Pero dónde está ese informe? Hombre, lo presentaron en la famosa. Pero en base a qué ese informe dice que está Lanzarote turísticamente saturado. Yo me lo he leído, Pedro. Lo que pasa es que son datos, pero mira, hay una cosa fundamental, es decir, ahora mismo el plan insular que tenemos en vigor es el peor del 91. Sí, que ellos defienden. Que permite muchas más camas. El que ellos defienden. ¿Y sabes cuántas eran las previsiones de crecimiento? Hasta el 2000, 90.000 camas. Y del 2000 en adelante, 110.000 camas. Es decir, no estamos ni siquiera en ese escenario todavía. ¿Cuántas hay en Lanzarote? Unas 60.000 camas, ¿no? 60, 70. Lo único es que vale que el tema del alquiler vacacional puede de alguna forma distorsionar la realidad, porque ya hay más de 30.000 camas, se supone, o sea, plazas pero es que eso también es una exageración, porque, a ver, yo conozco a un montón de amigos que tienen un piso y solamente tienen a lo mejor 4 o 5 camas, pero realmente la media es que vayan 2 o 3 personas. Ya, que no las ocupen claro, no es decir, cuando hay 30.000 camas no quiere decir que estén las 30.000 camas cubiertas. Normalmente a lo mejor aquí hay 10.000, 12.000 turistas
vacacionales todos los días. De todas maneras, lo que dicen los empresarios y tal, y yo coincido, es que lo que no se puede hacer es cortar por lo sano con una decisión tan arriesgada que es lo de las licencias. ¿Sí? Que, por ejemplo, tienes colas en las montañas del fuego, en los centros turísticos, gestiónalo para que eso no pase, pon horarios, etcétera, etcétera. Que faltan taxis en el aeropuerto en determinados días porque vienen muchos turistas, también se puede gestionar. Hay colas en las carreteras, pues si tenemos una caca de carretera... Son cuestiones que son de gestión. Pero la carretera ya no va pensando para el futuro. Es que nos hemos quedado tan atrás, Pedro, en nuestras previsiones de renovar nuestra red viaria, nos hemos quedado tan atrás que ahora todo se ha quedado pequeño, pero se ha quedado pequeño porque no se ha puesto al día. Igual que el aeropuerto cuando vienen 5 o 6 aviones que coinciden, cuando yo voy a veces que he coincidido, cuando vengo de Madrid y veo allí, aquello es un desastre. ¿Pero eso por qué? Porque es que estamos un aeropuerto de hace 22 años. Y otra cosa. De 22 años, no, de casi 30 años. Y otra cosa, es decir, por ejemplo, uno de los datos que utilizan en el informe sobre la capacidad de carga es el de los automóviles, que efectivamente Lanzarote es de los sitios que, vamos, porcentual tiene más número. Y sobre todo por nosotros. Pero por supuesto, pero ¿sabes también por qué, Pedro? Porque es que el transporte hasta hace, bueno, ahora funciona mucho mejor, pero hasta hace sigue siendo deficitario. Hasta hace 10 años atrás, es que era una cosa. Mira, todavía, por ejemplo, tú te vas al aeropuerto, y en la terminal de Interinsular, la parada de guaguas, aquello parece, vamos, que está, es decir, una cosa más desangelada. Y eso no puede ser. Y eso parece que está para decorar. Ha mejorado mucho y de todas maneras, la densidad poblacional o inclinados a la densidad turística no se mide bajo unos parámetros. No habrá que mirar por kilómetro cuadrado primero lo que se destina a turístico. No, nosotros tenemos Canarias en general tiene una alta densidad de ocupación. Pero para decir que estamos turísticamente saturados. Pero sí, Pedro, si más allá de que esto es una frase que yo creo que está muy, muy bonita, porque esto es una frase que quieren decir, más allá de eso, lo que hay que es resolver los problemas y gestionar los problemas que tenemos. Y luego decir cómo suspende, porque vamos a ver, si una persona ha comprado un terreno donde se puede hacer un hotel, ¿cómo viene usted ahora? Del mundo ha pedido sus créditos, se está endeudando, ahora viene usted y dice que no puede construirlo. Algo le tendrá que decir a cambio. Legalmente no se puede. Solo me pongo a pensar, perdona Valentina, más que un momento, el momento en que tuvimos un cero turístico. Yo no quiero pensar en esa situación, nunca más. Pero un momento, Valentín, la prueba más grande, que ayer se lo decíamos aquí a Marco Bergá, es que se acuerda todo el follón de la moratoria que paralizó la construcción de hoteles y luego los hoteles lo vieron obligado a saltarse el informe del Cabildo y por lo tanto los tribunales dijeron que las licencias eran ilegales. Todos esos hoteles no están todos construidos, no están todos funcionando. ¿Por qué? Porque se puede, porque ahí iban hoteles, no iban a otra cosa. Pero mira, Jorge, esto lo definen hasta los ecologistas. Fíjate tú la diferencia que hay entre el posicionamiento radical del Partido Socialista. Es que tú, por ejemplo, coges ahora en Costa Teguise y donde hay suelo, o en Playa Blanca, donde hay suelo turístico, no permite que se construya hoteles. Tú ahí sí que puedes estar para aprobar proyectos que sean de calidad, ¿no? Que es lo que se persigue. Pero si tú ahí pones pues algo residencial o lo que sea, te puedes estar cargando incluso el núcleo turístico, porque además los núcleos turísticos que tenemos en Lanzarote, que es Costa Teguise, Playa Blanca y Puerto del Carmen, también han crecido con infraestructuras adecuadas al propio núcleo turístico, ¿sabes? De temas de restauración, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que no puedes cargarte, porque es muy radical lo de la postura del Partido Socialista en ese sentido. Bueno, y vamos a cambiar radicalmente de asunto. Vamos ahora a la segunda parte, primero a publicidad y después vamos a hablar de Arrecife. Pero ¿de qué Arrecife? Del Arrecife Viejo. Arrecife, historia del viejo puerto. Este es el libro que se va a presentar el jueves. Precisamente me imagino que como razón principal es que Arrecife cumple 225 años. Él nos lo va a aclarar, que es el que ha coordinado este libro, que de alguna manera recapitula escritos y obras, ¿no? Don Sebensui Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, y gracias por la invitación. En este caso, profesor de lengua y literatura, filólogo.
Sevensui efectivamente es una especie de recapitulación de creadores, de escritores, también de aventureros, también de científicos de fuera que llegaron a Lanzarote desde que se conoce el puerto de Arrecife. Bueno, el puerto. Bueno, el puerto de Arrecife en realidad se conoce desde época bastante más antigua, ¿no? De hecho, los primeros textos de la conquista de Canarias, que son el de Canarián. El de Canarián, sí, ya nombran precisamente Arrecife, además con ese nombre, Arrecife. Ah, sí, lo nombra ya como Arrecife. Como Arrecife, lo cual nos da muestra de que antes incluso de que comenzara la conquista, por Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle en 1402, pues ya Arrecife era conocida por navegantes. Sin embargo, este libro parte del siglo XVIII en adelante. ¿Por qué? Porque estamos celebrando pues, el 225 aniversario de que Arrecife se convirtiera en parroquia. Que viene en parroquia, claro, no en capital. No, la capital vino después. En 1847. 1847, efectivamente. Estoy hablando de memoria, pero... Sí, no, pero lo recuerdas bien. Claro, el tema es que con esto, y a veces se arma un lío, y es lógico porque queremos entender un hecho del pasado, pues con términos del presente. Lo que ocurre en 1798 es que, primero, es cierto, la iglesia de San Ginés, que existía desde bastante antiguo, de hecho antes de ser iglesia fue una ermita, se convierte en parroquia. ¿Eso qué implicación tiene que la iglesia pase a convertirse en parroquia? Pues que también el territorio en el que se encuentra esa iglesia, esa nueva parroquia, también se constituye en parroquia. Eso implica además que después ese territorio convertido en parroquia, porque tiene una parroquia, tiene también un ayuntamiento. Tenemos que recordar que hasta ese momento en Lanzarote, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos el ayuntamiento de Teguise, y en Teguise es donde estaba todo el poder. A partir de que Tinajo, Tías y San Bartolomé en 1796 y luego Arrecife en 1798 se convierten en parroquia, crean su propio ayuntamiento. Y eso, si hoy lo tenemos que rememorar, lo estrictamente, lo más honesto, lo más exacto sería decir que es el 225 aniversario de Arrecife como parroquia, pero podemos decir sin ningún problema de que Arrecife se convierta en municipio usando un término ya más actual. Yo una curiosidad, Sevensui, ¿por qué un filólogo escribe un libro que tiene mucha relación con Lanzarote, pero también con la historia? ¿Eres un historiador frustrado? ¿Eres un cronista frustrado? De todas maneras, para explicarlo, Pedro, porque tú no has tenido oportunidad de leer el libro, yo lo he ojeado ahora, me lo acaban de traer. A mí no me lo regalaron. No, a mí me lo acaban de traer porque precisamente teníamos la entrevista y le dije, hombre, por lo menos para poder leer algo. Él realmente lo que hace es recopilar una serie de creadores, escritores, pero los historiadores que han hablado de Arrecife. Y también de aventureros, científicos y otras personalidades que han venido como visitantes a la ciudad. Es lo que yo he visto. Y efectivamente, al menos en el filólogo hace historia de la literatura. Y eso es lo que supone este libro. Es historia de literatura porque son 26 textos, en su inmensa mayoría claramente literarios y otros cercanos a lo literario como pueden ser los libros de viajes, ¿no? Sí es verdad que hay una introducción histórica al principio, porque siempre cuando uno estudia historia de la literatura tiene que estudiar también vinculándolo con la historia general. Pero será que también te atrae la historia, ¿no? Es que te atraiga la literatura y la historia de la literatura sin que te atraiga la historia es complicado, ¿no? Porque al final somos historiadores de la literatura. Que por cierto, la introducción, felicitarte, al menos las 10 páginas que he podido leer, realmente son muy ilustrativas y sobre todo se aprende muchas cosas que desconocemos, ¿no? Aporta muchos datos, ha habido una investigación, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver, este libro en su parte histórica, que es el comienzo, no supera otros que ya existen, como por ejemplo el de Antonio Montelongo y Alessi Falero o el de José Manuel Clar, pero lo que he hecho aquí para contextualizar los textos que luego vamos a poder tener oportunidad de leer en el resto del libro, que es el grueso del libro, la recopilación de textos, es intentar contar en unas 20 y pico, 30 páginas cuál ha sido el devenir de Arrecife como ciudad, es decir, cómo surge, cómo va creciendo, es decir, cómo al principio Arrecife era única y exclusivamente un puerto con 2 o 3 casitas, cómo ese puerto genera que exista después una ciudad, cómo esa ciudad después termina convirtiéndose en un municipio, en una parroquia con su propio ayuntamiento, cómo se convierte después, medio siglo más tarde, en 1847, en capital de la isla y hasta ahí, hasta llegar hasta el momento actual. Si no hubiéramos hecho esa explicación histórica, 2 cosas. Una, hubiéramos perdido una oportunidad.
de conmemorar ese 225 aniversario y contar qué es lo que estamos celebrando. Y por otra parte, dejaríamos descontextualizados todos los textos que vienen después. Es decir, el primer texto, por ejemplo, es de George Glass, de 1764, efectivamente, un señor navegante escocés que estuvo por Canarias con la intención de establecer, bueno, pues contactos comerciales, y escribió pues un libro en el que recogió toda su estancia en todas las islas, y aquí está recogido pues el fragmento en el que habla de Arrecife. Era necesario contextualizar eso previamente. Son textos, los primeros de todos son bastante más históricos. Bueno, son históricos, son de literatura de viajes, pero que tienen un carácter, digamos, más prosaico, menos poético, menos literario, como sí pueden tener, pero por por ejemplo, eso que el valor para mí que tiene este libro, y no lo he leído todavía, lo que son los textos, es precisamente ver lo que se contaba, ¿no?, por personas que veían, pues no tiene nada que ver lo que nosotros hemos conocido de Arrecife con lo que ellos vieron, ¿no? Y ahora hace una recreación, o se puede hacer una recreación de aquel Arrecife viejo. Sí, yo no he tenido tampoco tiempo de ver el libro. Es que me lo han traído hoy, pero y acaba de llegar a las librerías, con lo cual quedan disculpados. O sea. No, pero me interesa muchísimo, o sea que yo sí que lo compraré. Te quería preguntar precisamente eso, por los textos. Ya una de las dudas que tenía era que también hay textos históricos, o sea, desde 1700, también hay contemporáneos, y sobre todo, si tuviste que elegir entre muchos textos. Pues mira, sí, efectivamente hay que elegir entre muchos, porque cuando esto es obvio, ¿no? Cuando vamos a publicar un libro, si no queremos que termine costando 50 euros y queremos que tenga cierta calidad como tiene este, permítame que lo diga, porque es de tapa dura, un papel que no es un papel finito, que las imágenes están... Pues si no queremos que se encarezca demasiado el precio, evidentemente hay que terminar recortando. Una de las primeras cosas que tuve claro era que lo tenía que reducir simplemente a la prosa. Tan solo hay unos textos en verso, que son unos cantares del candil, pero porque, bueno, los cantares del candil al final son en primera persona, servían para significar un aspecto en concreto, que eran las fiestas que se hacían antes en Arrecife. De resto es todo texto en prosa. Yo siempre cuento una anécdota, cómo empecé a trabajar la historia del patrimonio literario en Lanzarote. Fue hace más de 20 años. Tengo canas en la barba y eso se tiene que notar de alguna manera. Se ven poco todavía. Porque me las tiño de vez en cuando y porque le ponen un buen filtro a la cámara de Lancelot. Todo empezó porque dos profesores de la Universidad de Las Palmas estaban haciendo un trabajo de historia de la literatura en Lanzarote y me pidieron que si les echaba una mano, porque yo estaba acabando la carrera y demás. Dije que sí. Y siempre recordaré que les dije, pero ¿y qué vamos a contar de historia de la literatura en Lanzarote si prácticamente no hay nada? Y al final eso se terminó convirtiendo en pues, 2 estanterías que tengo llenas de libros. Algunos me ha costado dolor y sufrimiento encontrarlos en anticuarios, más luego todo lo que tengo fotocopiado y digitalizado. Es decir, que al final tenemos un patrimonio literario mayor del que podemos pensar. Este libro no es una recopilación de todo el patrimonio literario de Arrecife. No lo pretendía. Lo que pretendía con este libro era que con esos textos literarios se fuese contando cuál ha sido la historia de Arrecife. Y de los creadores de Lanzarote, ¿quién destacaría de los que han escrito algo sobre bueno, yo me quedaría ahora mismo con los 2 más recientes, que son Pepe Betancor y Félix Hormiga, a quienes doy las gracias porque se dieron los derechos para que se pudieran incluir 2 relatos de ellos. Y luego yo... ¿Y de los históricos, digamos? Tú sabes cuál es mi favorito, que es Ángel Guerra. Evidentemente junto a Benito Pérez Armas. Ángel Guerra es un escritor al que le tengo enorme cariño. De ¿Por qué le hace mención en su obra famosa? En La Lapa mismamente. De hecho, el fragmento que aparece recogido de Ángel Guerra en este libro es precisamente el comienzo de La Lapa. El libro está dividido en varios apartados y uno de ellos es Desarraigos del Viejo Puerto. Y ahí es donde aparece precisamente Ángel Guerra, porque si recordamos La Lapa, al comienzo nos aparece ese muchachito que luego se terminará apodando La Lapa, que tiene unas ganas tremendas de poder escaparse del molino, el molino de Barona, para poder irse a dar un baño a Portonao. Y hay una descripción bastante bonita de todo lo que era el arrecife marinero de esa época. ¿Agustín de la Hoz aportó también algo? De Agustín de la Hoz he recogido aquí... Agustín de la Hoz. Sí, pero es historiador y he recogido 2 textos de él. Uno más histórico, del Charco de San Ginés, en el que cuenta pues, algunas tradiciones, leyendas y costumbres. Es un texto, por así decirlo, más que histórico, es etnográfico.
sobre el pasado, sobre la santería, las brujas que habían en el entorno del charco, la costumbre de hacer tatuajes. Hay cosas bastante interesantes. Aquella vieja leyenda, que evidentemente no hay quien se la crea, pero es una leyenda bastante bonita de que apareció el cuadro flotando en las aguas del charco. Y luego hay un segundo texto, este sí literario, de una novela poquito conocida de Agustín de la Hoz, que es La Cólquida. Fue finalista del premio... Una de las mejores de él, según duda. Fue finalista del premio Pérez Galdós en el año 63, si me estoy equivocando, me disculpan. Y es un viaje en guagua desde Arrecife hasta Aría. ¿Te puedes hacer una idea? Evidentemente es la historia literaria, vamos a decir, del viejo Arrecife, como recoges tú, pero ¿te puedes hacer una idea de cómo ha ido evolucionando de ese viejo Arrecife, de estos 225 años, a través de los textos hasta esa es la idea, esa es la idea. Y sobre todo, lo que es muy interesante la pregunta de Pedro, sobre todo si cambió muy rápido Arrecife o se estuvo, como estamos viendo en esa foto que tú no estás viendo ahora, bueno, si la puedes ver, realmente una sociedad comercial inicialmente, pero bastante atrasada, ¿no? Bueno, lo de atrasada bastante estratificada, más bien tendríamos que decir. Démonos cuenta de un detalle. Arrecife a mitad del siglo XIX, que fue una de las grandes transformaciones. Arrecife sufrió grandes transformaciones, ¿no? Una en el siglo XVIII, cuando se convierte en municipio, en parroquia, y podríamos decir que en municipio. Y la otra gran transformación vendría a mitad del siglo XIX. Después de que ya es capital. Efectivamente, pero hay que pensar por qué Arrecife llega a ser capital en lugar de Teguise. Es decir, ¿y por qué? Pues una cuestión muy sencilla, no es un pleito entre Teguise y Arrecife, como muchas veces decimos, de ahí han venido los orfines a quitarnos la capital. Es verdad que la capitalidad se quitó de una manera bastante civilina, haciéndole un poco la rosca a los de Teguise, pero lo que había era un pleito entre dos grandes modelos, en Lanzarote, en Canarias, en España, que era el absolutismo, el antiguo régimen frente al liberalismo. Teguise, evidentemente, era el absolutismo, era el antiguo régimen, y Arrecife, con una nueva clase social que había, efectivamente, la burguesía comercial. Fíjense que a partir de 1852, Arrecife empieza a tener prensa, ya que estamos en un medio de comunicación, una detrás de otra. Es decir, en un pueblo de 4 gatos, de 4 cocos en un balayo, como decía mi madre, empieza a haber prensa, pero un montón, continuamente. Empiezan a surgir una cantidad de escritores y de personalidades tremendas. Yo siempre nombro, por ejemplo, a Francisco Fernández Bethencourt. Francisco Fernández Bethencourt nace en Arrecife y fue miembro de la Real Academia Española de la lengua y miembro de la Real Academia de la Historia. No ha habido otro canario que haya sido doblemente académico como fue Francisco Fernández Bethencourt, señor de Arrecife, o por ejemplo los hermanos Cerolo, que aquí en Arrecife los recordamos con una calle, pero que en realidad eran tres, y uno de ellos, Elías Cerolo, fue el editor de la Revista de Canarias, importantísima en la historia del archipiélago de Canarias en su momento. De hecho, el Parlamento de Canarias hace unos cuantos años la reeditó, fue director de la editorial Hermanos Garnier en Francia, fue uno de los que publicó las primeras obras de Machado. Es decir, tenemos una cantidad de personalidades que surgen en esa época, y no hablemos de todas las sociedades, ¿vale?, que hay un apartado dedicado a ellas, como el casino, como la Sociedad Democracia, ¿vale?, más otras que existieron y desaparecieron, que si el Liceo, que si el Relente, que si el Club de Lectura, y la masonería. Que es importante la masonería, pero yo la pobreza me refería no tanto a nivel intelectual, que efectivamente, me refería también a nivel económico, que era todo lo que había en aquel momento en Lanzarote. Es verdad que con el tema de la cochinilla, que finalmente pasó... Y la barrilla. Y la barrilla por el puerto de Arrecife, pues evidentemente se generó también una burguesía comercial importante, ¿no? Sí, burguesía comercial, ya que estamos hablando de pobreza y de dinero, que fue la que tuvo que costear hasta el siglo XX, que fue cuando por fin el gobierno empezó a invertir en Lanzarote y empezó a invertir en Arrecife, con la ampliación del muelle comercial, el que hoy conocemos el muelle grande, y también de las Maretas. Hasta ese momento, todas las obras que se fueron ejecutando en Arrecife, estamos hablando, bueno, salvo el castillo y el puente de las bolas de la época de Carlos III, todo lo demás, muelle de la pescadería, todas las obras que se fueron haciendo en Arrecife fueron costeadas por los propios marineros y por los propios, pues lo que hoy llamaríamos empresarios. Eso lo desconocía. Mira, en el libro está contado, y además
es donde más se me ve mi rejo ideológico, porque está contado con detalle la cantidad de veces que Arrecife, el Ayuntamiento de Arrecife, pedía dinero a la Diputación Provincial o pedía dinero al Gobierno de España y nunca lo obtenía, mientras que otras islas del archipiélago sí. Bueno, tampoco se diferencia mucho de lo que está pasando ahora. Ahora, ¿no? Te oigo hablar con pasión y estaba... Es que muy apasionado. Es que, y que yo nací en Arrecife y que para mí este libro fue como también un redescubrir. Yo quise contar en la introducción, sintetizar la historia de Arrecife, muy sintetizada, pero de una manera que alguien que no conozca diga, ah, esto fue lo que pasó, ¿no? Sin tener que irte a textos más especializados, enormes, en los que te puedas perder y además con bastante fárrago en muchas ocasiones. Lo que te iba a preguntar no sé, yo creo que todos nosotros hemos echado de menos cuando hemos estudiado, precisamente estudiar lo de nuestra tierra. Si estás en un instituto, en un colegio, en una ciudad, saber de esa ciudad, ¿no? Entonces, claro, qué pena que hayamos tardado tanto tiempo en meter, digamos, la cultura canaria como una asignatura y sobre todo también eso, es decir, darle valor a las ciudades en las que estudias y también que tenga un apartado, ¿no? Sería muy bonito, ¿no? Yo me quedo contento con una sola cosa, con que sepamos que sí tenemos historia. Porque parece que no. Parece una bobería lo que acabo de decir y es una perogrullada, pero es que a veces cuando yo empecé a contar que iba a escribir un libro sobre historia de Arrecife, que evidentemente el concepto que podemos tener de cuál ha sido nuestro pasado es poco, decimos, pues lo contarás en 3 páginas, porque no han sucedido muchas cosas. No han sucedido muchas cosas, y resulta que sí tenemos. Y sí tenemos un patrimonio literario también bastante amplio. Y luego, sobre todo, me gustaría, porque la historia debe servir para intentar entendernos parte del presente, me gustaría que recordáramos que Arrecife no siempre fue ciudad, que como dijo Agustín de la Hoz, Arrecife primero fue puerto, y que fue el puerto el que hizo que luego se generara la ciudad. Hay un juego de palabras. ¿En Las Palmas no ocurrió lo mismo, por ejemplo? En Las Palmas ocurrió lo mismo, pero con más dinero. Con más dinero. Yo tengo una curiosidad también, reconociendo que no he leído el libro, como dije antes. Evidentemente, yo supongo que anécdotas, tradiciones podremos encontrar en el libro, todo esto que has ido contando, pero ¿nos podemos hacer también una idea de cómo era pues ese arrecife arquitectónico que muchos añoran, o por lo menos se habla mucho de él y se desconoce, o el arrecife pesquero? De hecho, esa es la idea. Es más, hay unos textos, por ejemplo, me están viniendo a la mente, por citarte 2 de ellos. Uno está sacado del programa de las fiestas de San Ginés del año 62. Es un texto anónimo, pero hace una descripción preciosa de cómo era el arrecife de ese momento, porque te empieza a decir que ir caminando por Arrecife era ir encontrándose nazas, liñas, era ir encontrándose barquillos, y ahora efectivamente eso ya no es así, para bien, para mal, por lo que sea, pero efectivamente eso no es así. Y hay otro texto que a mí también me parece muy bonito, que es de Fidel Roca. Fidel Roca fue alcalde de Arrecife en el año 36, no lo dejó en el 36 por la guerra, lo dejó en el 36 porque se le pidió que se incorporara Fidel como Roca médico. era un... Vamos, que en este caso no era su nombre. Fidel No, Roca era pseudónimo. Pseudónimo. Por cierto, que es el padre de Manolo Medina. ¿De Manolo Medina? Él era médico. El eurodiputado. El eurodiputado, el que fue eurodiputado muchos años. Era dentista. Y creo que llegó a ser también, y no me quiero ahora meter la pata, alcalde de Las Palmas también. No me quiero equivocar. Alcalde de Arrecife seguro. De Arrecife seguro, pero no me quiero equivocar. Bueno, ya nos tenemos que ir, la verdad que es muy interesante hablar de Arrecife. Yo quería comentar, simplemente poner alguna foto, no sé si nuestra compañera Josefina o Laura, no sé quién está hoy en la realización, puede poner alguna de las fotografías, simplemente porque que contiene ese libro, pero que marca, porque a mí también me gustaría saber, Sebesui, ¿cuándo crees tú que deja de ser Arrecife el Arrecife viejo? Básicamente cuando cierran las conserveras. Básicamente cuando cierran las conserveras, porque hasta ese momento teníamos conciencia de que Arrecife era una ciudad marinera. Y teníamos conciencia de que Arrecife era una ciudad marinera, primero porque había actividad marinera, y segundo porque la gente, la población vernácula que vivía en Arrecife, se había trasladado a Arrecife precisamente para trabajar. Yo pongo de ejemplo mi propia familia, mi padre de tía. Viene se muda para Arrecife, se casa con una mujer de Mosaga y se muda para Arrecife para trabajar en Portonao. Una vez cierran las conserveras empieza a desaparecer esa identidad marinera
y los barrios evidentemente se han ido nutriendo con población procedente de otras zonas. Hay un pequeñito apunte histórico aquí de cómo van surgiendo los distintos barrios, de cómo surge en el año 58 Valterra, de cómo surge Titerroy, luego llamada Santa Coloma, los líos de nombre, o cómo, por ejemplo, surge el barrio de Altavista, que hasta el año 61 era conocido como barrio de los arianos. Era el nombre porque los que bajaban todos de Sí, de hecho, si nos vamos a la prensa, a la antena, al pronóstico, etcétera, se lo define como barrio de los arianos. Y es en el 61, y creo que no me equivoco si digo que es a propuesta de Agustín de la O, que ya se le pone un nombre a ese barrio, que es el barrio de Altavista. Y luego, yo que trabajé tantos años en el Instituto de la Salina, hay un mapa aquí de los años 60, un mapa turístico de Arrecife, en el que donde hoy está el Instituto de las Salinas, el Antonio Cerro y demás, lo que tenemos es un molinito de viento indicándonos que toda esa zona era salina. La transformación de Arrecife fue enorme con posterioridad. Yo eso todavía me acuerdo, ¿eh? Yo todavía me acuerdo de la Salina, de que prácticamente yo estudiaba en el Generalísimo Franco, hoy la Destila, y a partir de ahí todo era terreno baldío, y era de Salina después todas las famosas salinas que habían a la entrada de Arrecife. Simplemente por comentar, por ejemplo... Ahí tenemos una foto de la calle Real, que hace poco... ¿Qué año puede ser eso? Está indicado allí, debajo, creo que de los años 40, si mal no recuerdo. Una anécdota, cuando le enseñaba esta foto a una amiga, cuando tuvimos que hacer la selección, me dice, qué bonita la calle Herradores de la Laguna. Y yo le decía, caramba, no me había percatado, yo que viví 8 años en la Laguna, cuando estuve trabajando en la universidad, no me había percatado de que se parece, precisamente, sí, se da un aire a la calle Herradores en la Laguna. Es una muestra de cuál era el arrecife que teníamos y cuál es el arrecife que perdimos. Esto, en cambio, no ha cambiado mucho, ¿no? No, solamente el carro del burro. Bueno, sí es verdad que la actual es la sede de la UNED, y bueno, yo creo que ya va tocando... el antiguo parador de turismo de Arrecife. Que fue el primer establecimiento, digamos, de cierto... Sí, antes de eso había distintas fondas, distintos establecimientos, como el de Claudio Toledo, etcétera, y de hecho se hace referencia a todos ellos en los textos literarios que aparecen aquí, porque todos esos viajeros evidentemente llegaban y tenían que desembarcar para irse a quedarse en una de las fondas de Arrecife, o en el casino. ¿También el casino? Y que también en el casino tenía habitaciones que hospedaban a gente. El casino antiguo, que era el que está casino enfrente, donde ahora sería la Casa de la Cultura, efectivamente. Efectivamente. Pues la verdad que hemos dado un viaje al pasado, y yo creo que mucha gente que hoy, sobre todo la gente que tiene más de 50 años, pues recordarán muchas de esas fotografías, pero yo le aconsejo que lean este libro. Yo creo que no, Jorge. Yo tengo 49 y no he visto esas fotos nunca. Más de 50 años, dijo. Pero más de 50, 51. Hombre, ¿no habías visto esa foto? Por lo menos 70 fotos, sí, pero no recuerdo ese Arrecife. Yo recuerdo muchas cosas, muchas cosas de ese Arrecife pequeño, antiguo. ¿no? Yo creo que también el parador de turismo también marcó un antes y un después también en la ciudad. Me refiero que era el inicio prácticamente turístico. Es verdad que venían viajeros a las fondas y a hostales que habían en Arrecife. Sí, bueno, y con posterioridad ya fue cuando vino el Hotel Lancelot y cuando vino el Gran Hotel. ¿Dónde estamos ahora? Lo que pasa es que luego, pues evidentemente estamos por otro modelo legítimo y que no ha dado malos resultados de diversificar el turismo hacia otras zonas. Ahora a lo mejor es momento de empezar a ver si también Arrecife podría... Hombre, Arrecife ahora, justamente, antes, Arrecife primero fue puerto, y ahora está buscando otra vez en sumar, no sé si tanto en su puerto, pero por lo menos en sumar el futuro también de la ciudad. Esto me lo debería de callar, pero lo digo, una de las primeras cosas que tendrían que hacer en Arrecife, por favor, es tirar el muro que nos separa del puerto de Nao. Porque está aprobado, sí, ya. Es verdad. Yo es que siempre he tenido como un enfado. En ese pleno haciendo tus pinitos, no sé si se aprobaría en ese momento también, ¿no? No. Digo, seccionarlo a la mitad. Pero hubiera votado a favor, porque desde luego que siempre me ha parecido como una pena, ya que, porque Arrecife ha pasado a ser una ciudad con puerto, cuando fue un puerto que tenía ciudad, que era al revés. Y nos hemos olvidado del puerto que teníamos, y de hecho hoy decimos puerto y pensamos en el puerto de los Mármoles, y ni siquiera sabemos que en los primeros textos, ya voy terminando, cuando uno de los primeros textos, el que citaba antes de George Glass, se habla del puerto de Arrecife o puerto de caballos frente al puerto de Nao.
Y el Puerto de Caballos era pues precisamente aquí, donde vamos a celebrar la inauguración, la presentación del libro. ¿Qué va a ser en dónde? En la Casa de la Cultura, Agustín de la O, a las 7 de la tarde con una actuación de los Buches, y a las 7:30 empezamos la presentación del libro. Eso será el jueves, precisamente. Y quien ha publicado este libro, magnífico libro, es Ediciones Remota, con la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife y Centros Turísticos, creo. Con la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife, al que le doy las gracias, porque evidentemente para una editorial insular, modesta, como Ediciones Remotas, pues siempre supone un riesgo comercial y económico publicar un libro, entonces contar con el respaldo de una institución que te compre algunos ejemplares, que creo que este libro va a ser regalo institucional del Ayuntamiento de Arrecife. Seguramente. A partir de ahora, pues desde luego que eso ya le garantiza, le cubre un poquito las espaldas a la editorial. Pero la verdad es que yo, de los últimos libros que he visto, la verdad que la composición, el cuidado que tiene, se ve que está hecho con mucha profesionalidad, pero sobre todo con mucho cariño. Por cierto, que Ediciones Remotas también ha publicado otro libro, en este caso, La Isla de los Volcanes, guía de geología y paisaje de Lanzarote. No lo he podido tampoco nada más que ojear, pero yo creo que es muy interesante porque al menos los que nos gusta la naturaleza y que vemos montañas y muchas veces se nos olvidan los nombres, en fin, pues aquí hay toda una descripción de cada uno de los volcanes más importantes de la isla de Lanzarote, que son muchos porque precisamente Lanzarote es la isla de los volcanes y así se titula el libro. Y luego un compañero periodista, Luis Socorro, El crimen de Melania, es una novela negra, en este caso, que es muy interesante, que ya se puede adquirir también en las librerías, y habla del famoso crimen del contenedor, que bueno, tú como de Gran Canaria lo viviste en aquella... Sí, en el 94, fue muy famoso. En el 94, y bueno, y después tuvo un juicio pues muy largo. Con implicaciones de gente muy conocida, sí, efectivamente, de la sociedad de Gran Canaria. Momento, efectivamente. Bueno, pues nos hemos convertido hoy en una librería. En una librería, Pues don Sepesui Rodríguez, de verdad que muchas gracias y enhorabuena de verdad por este libro que han logrado sacar adelante con tu colaboración. Y yo pues encantado de devolver algo a la ciudad, ya que aprendamos con la historia, sabernos parte de una tradición y a intentar proyectarnos hacia el futuro, que es de lo que se trata. Gracias, Jorge. Pues muy bien. Don Valentín, muchas gracias. También gracias, don Jorge. Pedro. Hasta y mañana volveremos a hablar de cosas más normales, porque la verdad es que hoy ha sido una bocanada de aire fresco. Buenas tardes.